Hola, muy buenas noches a todos, deseando que se encuentren muy bien, muy buenas tardes, dependiendo del país donde estén. Bienvenidos al octavo Congreso Internacional de Psicología Clínica e Hipnosis Clínica Profesional. Hoy tenemos una gran invitada, una gran hipnoterapeuta certificada. Desde México tenemos a Yasmín Paramacosta. Ella es terapeuta certificada de biomagnetismo con 2000 de certificación en cursos de autocontrol y psicocibernética. En el año 2000, instructora en el curso de milagros de 10 y un curso de integración. En el año 2015, terapeuta de biodescodificación, acompañamiento con 40 horas técnicas diversas en el área de autosanación, síntomas y su significado, equilibrio energético, línea de vida, transformación de emociones para la mejor salud emocional y física en los pacientes, escritora del libro Estudiante en un curso de milagros, wow, anexo Parábolas de vida editorial de México 2016, conferencista, tallerista y terapeuta en el centro Aiki Wellness Center. El tema va a ser Milagros. sanación de enfermedades crónico-degenerativas con la hipnosis en la vida. Así que bienvenida y muchas gracias por estar acá y gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Harley. Gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a comenzar. Es un gusto compartir con todos los colegas. Ha sido un congreso muy interesante. Em, Voy a compartir pantalla. Bien, pues espero que se vea bien, que se escuche bien. Em, este trabajo que les voy a platicar tiene que ver con una necesidad muy importante que yo tuve desde mi juventud, porque yo sufría de lo que es la enfermedad del asma, que si bien no está catalogada como crónico degenerativa, sí es una enfermedad que pues tiene digamos, muchas consecuencias a nivel de respiración, a nivel pulmonar, y era una enfermedad que me tenía por mucho tiempo pues eh, digamos que muy consternada, porque a pesar de que yo iba a las cuestiones médicas, pues no me daban alguna alternativa mayor que medicarme de por vida. De ahí que estudié mucho, casi 20 años, todo lo que es la terapéutica, y por eso es que en esta investigación me di a la tarea de entender cómo es que se van gestando las enfermedades físicas y mentales para poder sanarme. Primeramente, ese fue mi primer objetivo. Y en el camino entendí que el apoyar a otras personas también es un modo de servir a la gente, a la humanidad, y también ese servicio es una bendición y es una forma de sanarse a uno mismo también. Eh, la conferencia se llama Hipnosis en línea de vida para el acompañamiento en la sanación de enfermedades. Y bueno, pues aquí tenemos lo que sería una línea de vida. Esta va hacia arriba, ¿verdad? De pronto pareciera un poco extenuante, pero quiero que observen la maravilla, la belleza que es caminar esos escalones y el poder ver ese paisaje tan hermoso. Pues de eso se trata la vida, de ir caminando y de ir viendo la belleza que es.
Bueno, pues para esta metodología, que esta conferencia está diseñada tanto para terapeutas, para médicos, como para público general. Eh, la voy a explicar de manera muy coloquial para que todos podamos entender. Como consideraciones preliminares, tenemos la nota ética fundamental, donde dice que la hipnosis clínica es una herramienta complementaria para el manejo psicológico y emocional, la cual no es un tratamiento médico. De ninguna manera pretendemos sustituir al tratamiento médico. Por lo contrario, lo que hacemos es trabajar de manera interdisciplinaria con los médicos. Siempre debe aplicarse junto con el tratamiento médico convencional y regulado, por supuesto. Otra consideración que tenemos que ver con la persona que nos consulta es su historial médico. En la evaluación integral se incluye el estado actual de la enfermedad, la evaluación psicológica y el impacto emocional, realizando un trabajo interdisciplinario con los médicos. Objetivos realistas, siempre tener en cuenta que se va a solucionar el manejo del dolor, la reducción de la ansiedad y el estrés asociado a la enfermedad, mejorando la calidad de vida y fortaleciendo los recursos internos. Este trabajo de hipnosis en línea de vida, lo que hemos que al momento de que le damos otra connotación, otra representación a la enfermedad, síntomas y el sufrimiento que está padeciendo la persona. Y bueno, pues este protocolo de intervención con línea de vida lo diseñé, ya tengo 8 años, y tendríamos como un protocolo general tener las primeras 3 sesiones para evaluar cómo se encuentra la persona, este acercamiento, esta empatía, esta resonar con la persona, con esta parte de que somos y estamos en el mismo barco todos. La técnica de hipnosis que se aplica es no profunda. ¿A qué me refiero con que no es profunda? La técnica de hipnosis que aplico es simplemente que la persona empiece a conectar con parte de su subconsciente, pero siempre estando en plena capacidad de tomar decisiones y de ser consciente de lo que dice y de lo que hace. Entonces, en este efecto, la apertura de la información se realiza siendo la técnica de relajación progresiva con enfoque en el cuerpo, la persona siempre está consciente. Para explicarles de manera más coloquial, estamos en un consultorio, llega la persona que tiene la enfermedad y entonces las primeras sesiones son de conocimiento, de empatía, de esta interacción que viene con el terapeuta, que en este caso yo hago la tarea de ser un acompañamiento en su proceso. ¿Sí? Y en esta línea de vida lo que sucede es que vamos a observar desde los primeros meses de gestación de la persona que me está consultando. ¿Cómo vamos a hacer eso? Simplemente vamos a hacer esta técnica de hipnosis muy suave, donde la persona cierra sus ojos y se le da la indicación de que observe cómo fue su cómo fue su momento en el que estaba gestando su existencia desde los primeros meses de vida en el vientre de mamá. Es decir, que nosotros nos vamos del pasado al futuro, al presente. Y en ese momento la persona puede escuchar y recordar cómo fue la gestación en el vientre de su madre. Esa información es vital porque de ahí van a salir los primeros miedos o las primeras sensaciones de sentir frío o de sentirse en soledad o tal vez de sentir que su mami sí está siendo cálida, pero que hay problemas afuera. El bebé puede sentir desde el vientre de mamá cómo están las circunstancias afuera y eso empieza a afectar, por supuesto, la psicología del bebé. Entonces, la hipnosis es una herramienta que nos permite abrir un libro
un libro enorme de la vida del paciente. Es maravilloso. ¿Y qué es lo que vamos a revisar? Vamos a revisar la memoria. ¿Y qué sería la memoria? Pues son el conjunto de imágenes, de hechos o situaciones pasadas que quedan en la mente. Lo que es cambiante es la interpretación que sucede de ellas. Lo que vamos a hacer es que al momento que la persona empieza a recordar esos lapsos donde fue muy feliz o donde necesitaba apoyo, lo que vamos a hacer es resignificar esos momentos a través de ese caminar en consultorio, porque en consultorio ponemos una línea de vida invisible y imaginaria, y ahí es donde el paciente empieza a caminar desde la etapa de gestación, 2, 3 añitos, 4 añitos, 10 añitos, y así nos vamos hasta la edad actual. Y esta película que les estoy colocando como referencia es la de Eterno Resplandor, de una mente sin recuerdos, donde Jim Carrey tiene dificultades para olvidar a su novia que tanto amó y le causa mucho trauma, entonces él decide borrarse la memoria. Pero resulta que su memoria se confunde entre tanta tristeza. Lo que nosotros hacemos no es borrar, hacemos una resignificación para que la persona esté más tranquila con la aceptación de esa memoria. No la vamos a sacar, no la vamos a bloquear, al contrario, la vamos a aceptar, pero también honrando esa línea de vida, porque bien, mal, difícil o fácil, es una línea de vida que nos permitió ser lo que somos ahora. Y por eso dice, y la felicidad depende de los momentos que recordarás el resto de tu vida, el tipo de cosas que querrás contar a tus nietos o con las que harías un libro. Entonces, ¿qué significa la resignificación? Que en este trabajo de investigación de cómo fue la vida de esta persona que tiene una enfermedad crónico-degenerativa, lo que estamos haciendo es resignificar y honrar esos momentos, tanto buenos como malos, y generar este apoyo emocional que si en algún momento de niño no lo tuvo, en ese momento se lo vamos a otorgar. Y aquí es como visualizamos la línea que representa la vida de la persona. En no sé si puedan ver mi cursor, pero en el extremo de la línea estaría la persona caminando hacia enfrente y ahí es donde nosotros vamos a significar y vamos, digamos, a ubicar los momentos clave de esa línea de vida. La persona tuvo una transformación, un momento importante. Puede ser algo bueno, puede ser algo gratificante y también puede ser algo difícil. Y por eso es que están estos rectángulos, que son los momentos que nos marcan. Estos marcadores a mí me permiten como terapeuta conocer perfectamente de dónde viene esa gestación de ese problema emocional que le empezó a causar la enfermedad. Y repito, siempre en compañía de los médicos y siempre en comunicación directa con los médicos de la persona para que podamos hacer un trabajo en sinergia multidisciplinario. Y tenemos así que es el recorrido desde el pasado hacia adelante, identificando puntos de recursos y fortalezas personales, momentos de bienestar y salud, habilidades de afrontamiento e instalación de marcadores de recursos a lo largo de la línea. O sea que ahí vamos a ubicar cuáles fueron sus momentos donde la persona sacó toda su fortaleza, toda su seguridad y su confianza y lo vamos a traer esas cualidades al presente, que es donde lo está requiriendo. ¿Qué es lo que nos va a dar esta posibilidad de esta terapia? La integración de recursos. Es un acceso a estados positivos del pasado. Por ejemplo, el buscar un espacio tranquilo en el hogar, creando un ambiente sereno y libre de distracciones. Ese puede ser un acceso donde tú puedes entrar a tu pasado de manera agradable, de manera armoniosa. Entonces, esos recursos que tenías en tu pasado los vamos a traer al presente para declarar en voz alta el deseo de conectar contigo mismo y mantener una actitud abierta y receptiva a la sanación. Entonces, se crea un depósito de recursos. Es como si hiciéramos un viaje en el tiempo con una máquina del tiempo. Imagínate que hay una máquina del tiempo y tú ingresas en ella, entonces vas viendo cómo fue tu infancia, cómo fue tu adolescencia, cómo fue tus primeros años de adultez,
Y ahí es donde haces un recurso como que te llevas todos esos regalos al presente. Y eso te hace una fortaleza inmensa que empiezas a sentir en el centro de tu ser. Y eso nos ha ayudado muchísimo en el acompañamiento de las personas que están enfermas. Sí, tenemos casos de éxito. Llevo 8 años trabajando casi, pues no sé ya cuántos serán más de mis pacientes, y todos me reportan que tuvieron grandes mejorías y que incluso les quitaron sus tratamientos médicos porque los médicos los dieron de alta. Les dieron esta posibilidad de ver, los médicos dicen, pero ¿qué es lo que tú estás haciendo que estás mejorando tan rápido? Y es esto, es un trabajo de la creación del depósito, el proceso de conexión y resignificación. Aquí es donde las visualizaciones, por ejemplo, imaginar un bosque iluminado, sentir la tierra bajo tus pies y el aire fresco, empezar a construir en eso. Ahí es donde nosotros tenemos que evaluar si el paciente tiene red de apoyo, cómo están sus consultas médicas, cómo se siente, cuál es su progreso, qué tan acompañado está en la familia o con sus amigos. Ahí vamos a hacer un cambio de la narrativa interna. Dice que es de víctima de las circunstancias a una persona que puede manejar su condición. Por supuesto que una persona que tiene un problema físico o mental, claro que tiene un problema en el que necesita empatía, necesita comprensión, apoyo, pero también la posibilidad de manejar, de tener la elección de manejar su propia condición. Eso da un empoderamiento y una fortaleza que empieza la persona a sentir y a tener esta responsabilidad en sus manos de poder apoyar al tratamiento médico convencional. Y el encuentro, comprensión e integración de la narrativa generando nuevos conceptos. Mayor libertad y creatividad nos da esta terapia, que es simplemente caminar en el consultorio y vamos viendo por edades. Por supuesto que no va, si la persona tiene 40, 50 años, en una sesión no vamos a ver todas las edades. Vamos a llegar tal vez en unas 5 o 6 sesiones, pero es inmediato el cambio. Es una cuestión muy, muy interesante, muy importante. Y ahí, pues, al final de la línea de vida se hace la proyección futura con los nuevos recursos. Y entonces vamos a visualizar un futuro posible con una mejor calidad de vida, incorporando los recursos que ya identificamos en esos escenarios futuros y establecemos metas realistas a corto y mediano plazo. Empezamos a pensar junto con la persona, junto con el consultante, de qué manera podemos mejorar su situación, su condición, a través de este diálogo interno que estamos trabajando. Ahí tenemos algunas circunstancias, por supuesto. Si la persona está en estado de ansiedad o depresión, tendremos que ocupar técnicas de regulación emocional, de reestructuración cognitiva y acceso a estados emocionales equilibrados para apoyarle a que tenga ese acceso. Y en algunos casos, dependiendo de la persona, yo tengo muchos colegas que son médicos que me apoyan, también psiquiatras y en este momento también psicólogos, y yo me doy a la tarea de ocupar todas las herramientas, todas las personas que sean necesarias para apoyar a la persona, porque esa es la responsabilidad ética que tenemos siempre, definir qué es lo que necesita esa persona puntualmente. De ahí que el paciente va a presentar un fortalecimiento del sistema inmunológico y puede hacer meditación diaria, ¿sí? Ahí es donde entramos ya a la conexión directa consigo mismo, fortaleciendo el vínculo espiritual, visualizando específicamente el apoyo al cuerpo, sugestiones posthipnóticas de bienestar con la propia voz de la persona. Esto es bien, bien interesante cuando nosotros hacemos un trabajo donde la persona ya ubicó cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus áreas de oportunidad. Entonces hacemos unos audios que se los lleva a casa y está escuchando cada día los audios que nosotros grabamos en consulta con su propia voz. Y no hay nada más poderoso que un audio grabado con tu propia voz.
De ahí que se le pide que registre experiencias teniendo un diario donde va a estar anotando sus reflexiones, cómo va transformando sus pensamientos, cómo va elaborando sus estados de duelo pasados. Y entonces se empieza a ver esta mejoría drástica, fundamental y definitiva en los pacientes, en las personas que consultan. De ahí tenemos también otro recurso que es la inmersión en la naturaleza, buscando momentos de conexión con el entorno natural. Es muy importante pedirle al paciente que tenga momentos de reconexión con la naturaleza, descalzarse, caminar en un bosque, en una playa, en el jardín, porque todo esto va a ser una situación, digamos que una enfermedad siempre tiene muchísimas vertientes y no es solamente una causa. Hay muchas causas, desde mejorar la alimentación, seguir el tratamiento médico, mejorar los pensamientos, las emociones, las relaciones, todo eso son varias herramientas que se van a ubicar para que el paciente, la persona que nos consulta, pueda estar bien acompañado. Y para eso se requieren muchos especialistas, no nada más los médicos, no nada más el psicólogo, se requieren un equipo multidisciplinario que estemos ecualizando, evaluando cómo va la persona. Y ahí vienen después las sesiones de consolidación, que son la revisión de progresos y ajustes. Hay un momento en el que empezamos a observar cómo va con sus consultas médicas. Ahí yo tengo comunicación directa con los médicos, o le pido, si no los conozco, le pido a la persona que le comente de mí, que si gusta enviarme algún mensaje y nos ponemos de acuerdo. Y siempre me mandan saludar porque me dicen, es que está mejorando de manera drástica, de manera que los resultados médicos está progresando definitivamente, y creo que eso tiene que ver con el trabajo multidisciplinario. Fortalecimiento de cambios positivos. Podemos entrenar a la persona que se haga autohipnosis, teniendo un protocolo especializado de uso diario, grabando las sesiones para que practique en casa. Todo eso que descubrimos en terapia, todo eso que emergió, todas esas herramientas para fortalecer su autoestima, sus ganas de vivir, la biofilia, el amor a la vida, eso lo podemos grabar y se lo puede llevar a casa. Hacemos, por supuesto, preparación para posibles recaídas cuando se trata de enfermedades pues que son difíciles en su tratamiento. Se hace un tratamiento de forma realista, no se le da, digamos que, expectativas falsas, pero siempre tiene que ser muy cuidadoso el diálogo que se tenga con las personas, y en eso siempre nos vamos a apoyar con los médicos. Y bien, pues lo que vamos a ganar, ¿sí? Va a ser pues el trabajo con los duelos que no ha resuelto la persona, el manejo terapéutico de los temores existenciales, porque la enfermedad siempre nos lleva a ubicar cuáles son los temores hacia la vida, hacia la enfermedad, hacia la soledad, las pérdidas acumuladas, buscar un significado real. La inclusión de los cuidadores es muy importante. Con las personas que hemos atendido, que en su mayoría son médicos, son personales de la salud, tengo como consultantes a médicos, enfermeras, especialistas, cirujanos, y el incluir a sus familias en el tratamiento es muy importante, porque ahí las familias se enteran de cómo estamos trabajando. Y bueno, pues tenemos al final la evaluación de resultados, que son las escalas de calidad de vida, qué tanto mejoró la vida la persona, medición de síntomas específicos de dolor, si la persona pudo disminuir su sintomatología o su dolor, la ansiedad, la depresión que le causaba. Y también podemos observar que la narrativa personal cambia drásticamente, porque ya la persona no ve su línea de vida desde un punto de vista pesimista o dramático, sino que como ya empieza a honrar todas sus experiencias, empieza a tener una forma de percibirse a sí mismo como un regalo
como un milagro el hecho de amanecer cada día, porque al final todos estamos aquí, pues por esta bendición que es la vida, que la podemos entender como electricidad, como energía, pero la expresión de vida realmente siempre es un milagro. Seguimiento con el equipo médico sobre posibles cambios en parámetros clínicos. Entonces, pues esa sería a grandes rasgos la... Caballero, ¿qué le puedo? ¿Sí? Y bueno, pues me gustaría saber qué opinan, si se entendió lo que es la línea de vida o si quieren que se los platique de una manera más coloquial. Hola, buenas noches. Si de pronto tiene alguna pregunta alguien del público, por favor aproveche para que ella pueda resolverles alguna inquietud. Bueno, le sigo platicando un poquito. En esta experiencia que he tenido con los pacientes, con los consultantes y con todo este trabajo, claro que sí, un caso específico, muy bien, a eso vamos precisamente. Por ejemplo, tuve un médico que llegó muy triste porque me dijo que había visto a todos los médicos que conocía, todas las especialidades, todas las personas que él conocía y pues lo habían desahuciado, le quedaba 1 o 2 meses de vida según varios de sus colegas. Entonces le dije, bueno, doctor, pues vamos a hacer un trabajo profundo, vamos a hacer lo que es línea de vida y otras técnicas que manejamos. Y pues ese fue uno de los casos de éxito muy, muy bonito porque le pedí yo que por supuesto siguiera con sus tratamientos médicos, todo lo que era oncología, pero al momento que él estaba en consulta, trabajamos mucho la cuestión emocional, lo que era la parte con su familia, hicimos lo que es línea de vida para ubicar cuáles eran los puntos de trauma, pero también los puntos de fortaleza en esa línea de vida hasta llegar a sus 60 y tantos años. Y pues fue una cosa increíble que en mes y medio lo dieron de alta. También tuvimos el caso de otra chica que tenía epilepsia, iba con muchos especialistas, tomaba mucha medicina, su mamá me la mandaba de Querétaro y bueno, pues por supuesto le pedí que siguiera yendo a su tratamiento médico, que se siguiera tomando los medicamentos, porque esto es un trabajo al que yo les quiero invitar a que dejemos de ver la medicina alopática, clínica, diferente de lo que es la parte emocional y psicológica. Por eso es que necesitamos que todos trabajemos en equipo. Entonces la muchacha pues empezó a mostrar pues mucha mejoría y tanto pues que me mandaron saludar sus médicos de Querétaro, me la seguían llevando unos 2, 3 meses y se fue a, perdón, a estudiar a Francia y ya no volvió a presentar ningún lapso de epilepsia. Entonces así hemos tenido muchos casos de éxito, pero bueno, pues eso sería como alguna de las partes que les puedo comentar. Eh, la hipnosis que se realiza no es profunda. ¿A qué me refiero? A que la hipnosis siempre que hacemos, la persona está en un estado de conciencia. Sí tiene, digamos, como una introspección profunda y lo que más observamos en la terapia, en esta metodología, es el cuerpo, porque el cuerpo nos habla cuando se tensa, nos habla cuando está triste, nos habla cuando está en desequilibrio. Y entonces en ese caminar por esa línea de vida puedo observar dónde está exactamente el punto donde hay que tratar. ¿Alguna otra duda? Bueno, escribí un libro durante 4 años donde explico más o menos algunas de las bases en las que me estoy basando, aparte de la parte metodológica de la psicología. También me baso en algunas cuestiones fundamentales de
del ADN, la integración de los sistemas, lo que es la identidad, la ventana de Johari, muchos conceptos que están en este libro. Y pues los que quieran saber un poco más, yo me pongo a sus órdenes con el correo que es yparamo@yahoo.com, porque me encantaría pues que los que estén interesados podamos trabajar de manera interdisciplinaria. ¿Alguna otra duda? Estás buscando, amigo. ¿Qué puedo ayudar? Estamos tarde. Lleva media hora. ¿Alguien que tenga algún comentario o duda? Y con mucho gusto les respondemos. ¿Nos puedes entrenar para poder trabajar contigo? Bueno, alguien tiene como que el micrófono ahí abierto, pero no se le escucha bien. Sí, me preguntan si es recomendable utilizar música para realizar el trabajo. Yo procuro no ocupar música específicamente en la línea de vida porque lo que estoy atenta es a ubicar cuál es el estado anímico de la persona. Entonces, en ese momento no lo trato de inducir con ningún estado emocional a través de la música. Pero al final, para cerrar y para tener digamos que es este momento de confort para que la persona se vaya cerrada, ahí sí podemos ocupar música. Ya al final de la sesión, porque dividimos la introducción que se le explica a la persona que se va a hacer, el trabajo con la línea de vida y luego la conclusión con la música o con algún ejercicio de Qigong que también nos permite trabajar el cierre de la energía y la persona, lo más importante es que se vaya en un estado de serenidad, de tranquilidad, completamente en paz. Así es, dice, en pacientes oncológicos ya desahuciados que pierden toda la motivación, ¿cuál sería el abordaje? Y esta metodología tiene enfoque científico. Sí, tiene enfoque científico porque digamos que es muy parecida a la hipnosis de Erickson, pero tiene como estas variantes que nos permite hacerlo como más fluido y de una manera más sensible ante la persona. Como la persona está de pie y está trabajando con sus experiencias y ahí estamos nosotros dándole ese respaldo, esa tranquilidad, esa paz, porque lo que hacemos no es abrir a la persona de un modo que digamos que no es que abra sus dolores, sino que más bien se revisan como si fuese un observador y en ese momento se puede sanar. O sea, no es llevarlo a un estado de sufrimiento, ni mucho menos. Es simplemente observar como si fuese una película y en ese momento se va reestructurando. Y sí, se les puede dar, por supuesto, una motivación a estas personas que ya están desahuciadas, pues para revisar su línea de vida y poder tener esta motivación para una mejor calidad de vida y no tener depresión y ansiedad, porque te genera un estado de ser positivo y de amar y honrar lo que es tu línea de vida. Siempre es llevarlo hacia un momento de reflexión positiva y de integración con el propio ser, de honrar tu propia vida. De eso se trata. No sé si quedó con mucho gusto. El libro, si gustan escribirme a yparamo@yahoo.com y con mucho gusto yo se los hago llegar. Ahorita estoy en los consultorios de Metepec y ahí sí, con mucho gusto ahorita les escribo mi correo. Es yparamo@yahoo.com. Y bueno, esta terapia también se puede aplicar en personas que no tengan enfermedad y como es una terapia muy
positiva, muy agradable, muy llena de amor y de amor a la vida. Realmente es un ejercicio que nos da motivación en todos los sentidos. Por eso es que es muy importante que el guía o que el terapeuta lleve a la persona a este estado de agradecimiento, de recapitulación y de sanación. Ante hechos difíciles también es posible hacerlo en una sesión, pero por eso nos vamos a ir con el tiempo necesario y la atención necesaria de cada momento de vida. Y les comento, más o menos en 5 o 6 sesiones de línea de vida terminamos completa la línea de vida. Uh-huh. Excelente, excelente. ¿Cuáles son las Bueno, limitaciones? Perdón, nada más contesto esa. Las limitaciones es que no se puede aplicar en niños ni en adolescentes, y se tiene que observar quién es candidato para este tipo de terapia. No todos son candidatos, ¿sí? Digamos que si en la evaluación la persona tiene alguna situación, eh, digamos, de problemas psiquiátricos, ahí no es posible hacer esta línea de vida. Uh-huh. Y ahí, por supuesto, en la evaluación, por eso es que les comento que es muy importante el trabajo multidisciplinario y hacernos esta conexión con la persona, con los médicos, con los psiquiatras, con los psicólogos que le están atendiendo, y si no es candidata para línea de vida, no se realiza. Uh-huh. Si no, paciente disociado, no se puede. No es una cuestión de disociar al paciente, por el contrario, es una cuestión de que la persona va a ver de manera muy natural y muy sencilla su vida y termina integrándola y amándola. Uh-huh. En el libro, más bien, no es que se detalle la línea de vida, se detalla más bien las bases y los fundamentos de cómo se realiza posterior la línea de vida. Sería muy importante que lo escriba, incluso con testimonios, para dar una metodología más clara de cómo trabajarlo. Con mucho gusto. bueno, qué Sí, pena. gracias. Muchas gracias. Espero cuando vean la información, eh, cuando comparta eso, también ella pone la información en todos los grupos que nos están viendo para que tengan una buena comprensión de todo eso y puedan conseguir el libro de ella. Muchas gracias por su tiempo, licenciada Yasmín Páramo. Bendiciones y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por su compañía.